Más, ¿no? O sea, vamos a saludarlo y para nosotros, por supuesto, es un placer que venga al living de Televisión Abierta a Rafael Indio Juniors. ¿Cómo te va? Buen día, muchísimas gracias por estar compartiendo el living con nosotros. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes que tienen un programa tan lindo. Antes lo veíamos en el interior por Canal Cable. Sí. No sé, son esas magias que hay últimamente. Resulta que era muy atractivo y muy visto. Bueno, Marcelo Jiménez es un chico de mi pueblo. Ajá. Y yo creo que por eso él tenía un poco más de rating allá. Claro, también, ¿no? Claro. Por la voz gruesa quizás sí. De Marcelo. Él, vamos a explicarle un poco a la gente, a los posadeños, es oriundo de Concepción de la Sierra, de la zona sur, digamos, de la provincia, y también es escritor. Y ayer estuviste presentando también este libro, digamos, y esta obra, en realidad no es un libro, es una obra completa, en el Instituto Montoya. ¿Qué tal estuvo la presentación? Bueno, en primer lugar quiero agradecerle al instituto porque son gente muy amable, realmente, y hacen honor a la gente que la creó, que yo la conozco de hace muchísimos años, y porque me cedieron un espacio a través de un acto que ellos hacían. Claro, en el contexto. Ellos hacían el acto del Día del Libro y me invitaron a participar presentando la obra. La conocían de hace mucho tiempo porque incluyeron en la carrera de literatura esta obra como bibliografía obligatoria. Lo que para mí es un halago porque es gente que realmente sabe de literatura. Hace 50 y pico de años que forman profesores. Sí. La mayoría de la gente que está en los colegios hoy enseñando se recibió ahí. Estamos observando imágenes ahora, ¿no? De incluso de lo que fue la presentación ayer. Para la gente, digamos, así que muy linda entonces la actividad, digamos, porque hubo música, hubo, digamos, además también el día, era el día del libro, era la semana del escritor, el lunes recordemos que fue el día del escritor. Muy apropiado para hacer este tipo de cosas. Pero hay ya que mencionaste lo de la música, voy a hacer una aclaración. La música fue una de las inspiradoras de esta obra, por lo siguiente. De vez en cuando componemos algunas canciones que suelen tener un poquito de éxito porque algunos premios ganaron. Festival del Litoral, de Canción Inédita, Festival San Tomé Corrientes, de Folclore Correntino. Una de las canciones seleccionadas para el cancionero de la provincia de Misiones, con Misionerita, y ahí estuvieron los monstruos nuestros de la música. Entonces, para mí, que era un desconocido y jovencito todavía, era un halago, ¿no? Pero un tema que compuse en una oportunidad, ya venía sucediendo cosas que te van marcando la cancha, como decimos, que te van dando una idea de que algo tenés que hacer al respecto. Prefiero aclarar algo antes. En una oportunidad trabajando en el campo, en una zona de la sierra, me sucedió un episodio medio insólito. Apareció una persona que yo pensé que era un morador ahí, porque hay mucha gente que vive dentro del monte, tiene sus casitas, bien retirado al mundo, con una típica facha criolla nuestra, ese amerindio nuestro que voy a decir indio, sí o sí. Sí. Pero como toda esa gente con gran señorío, bien plantados, educados, amables, respetuosos. Y como en un día de mucho calor, por hacer un comentario, le digo, ¿qué día para andar trabajando en estos montes? Esto es el infierno, le digo. Totalmente, además con lo y me dijo, yo no quiero contradecirle, pero el infierno es otra cosa. Entonces, como me... en el lugar. Claro, sí, me desorientó un poco, ¿no? Y uno dice, encontré un sabelo todo, ¿viste? Pero ahí finalmente me termina siendo una pequeña definición casi poética donde comparaba un pájaro en una jaula que no podía volar y que el pájaro no le dolía los golpes que recibía, sino cada vez que lo intentaba, sino que el cielo seguía estando ahí y él no podía alcanzar. Hermosísimo lo que me dijo. Bueno, y eso quedó, fue pasando el tiempo y un día hago una canción que me sugirió que era el final de una historia, que realmente era la imagen que proyectaba al final de una historia. Y la asocié con esos dichos de este hombre. Y después, en otro momento, más adelante, encontré el principio de esa historia, el origen, o sea, cómo podía salir de A para llegar al final ese. Sí. Y ahí se me ocurrió escribir, fue en el año 2000, después que había ganado la canción inédita acá del Festival del Litoral con una canción que se llama Yo tengo una rosa, y me puse a escribirla,
bueno, no me imaginé que me iba a llevar 10 años, que iba a terminar haciendo 1444 páginas corregidas, editadas e impresas. Dios mío. Y que por último también yo la iba a terminar haciendo desde las tapas, el formato, todo. Imprimiendo inclusive, porque para llegar a este resultado tuve que comprarme la máquina e imprimirla, porque hay una tendencia ahora de que las grandes editoriales, si sos desconocido, te cobran Tal cual. para editarla. Y llegué a la conclusión que era un disparate. Que yo por ese dinero me compraba todo el equipo, todo el papel, todo, inclusive pagaba la propaganda y hacía o sea la obra que completa. es impreso. Sí, es impreso. Yo compré la máquina y lo imprimí yo. Qué bien, O sea, realmente. Es una edición de autor. O sea, es todo lo que ve, la tapa, diseño de tapa, diseño de formato, edición, corrección, todo. Claro, son casi 12 años. Así que bueno, sí, pero de es todos por algo. modos, hay fui aprendiendo cada parte que había que hacer y la hice. Primero porque en condición no hay quien haga. Segundo porque las firmas de Buenos Aires que había consultado eran muy onerosas. Un ejemplo que le doy, te cobran por cada 200 libros, que es una edición, alrededor de 12.000 pesos. Eran 4, ahí nomás ya estaba fundido, son 50.000 pesos. No, pero entonces también, por la cuarta parte de eso compré la máquina impresora y... Sí. Sabemos, digamos, que incluso, y esto, o sea, sabemos que un poco se perdió la cultura de la lectura, digamos que el libro papel ha quedado en otro nivel también, o sea, por ahí es momento incluso de que con los escritores, porque ahora el diario digital, digamos, y el formato digital ha superado todas estas expectativas. Yo me doy cuenta que es muy importante, la revolución en comunicación es extraordinario, ¿no? Claro. Pero es muy importante cuando es poco lo que hay que leer, porque cuando es mucho cansa. O sea, no se puede leer con la amabilidad, la tranquilidad, el disfrute, un libro o en un iPad o en una PC. Claro. Porque la atención puesta en una pantalla te gasta la vista, te cansa, no relaja, te tensiona. ¿No? Claro, y el libro El libro le lleva a la playa, es casi una perfección del libro se ve hoy, porque... el formato, los papeles, todo es mucho más barato que en la época de Gutenberg. Imagínense lo que costaba hacer un libro ya 40 días con una prensa de molde. Entonces, finalmente, ahora se puede popularizar. Y yo creo que las personas buscan leer cuando quieren desenchufarse del mundo, que hoy hace falta. Totalmente. Si la persona no se desenchufa, se estresa. El libro como terapia. El libro como terapia. Y además hay que ver lo que se lee. Claro. Si lo que se lee le relaja y le da un contenido a la vida, o sea, le reubica en el espacio, en el tiempo y en su proyecto como persona, indudablemente que le va a hacer bien.